Saludo nuevamente a todas y todos en este 11º testimonio sobre la pandemia del coronavirus que ahora dedicaremos a las vacunas y a esta enfermedad. Durante esta semana se comunicó por varias vías científicas como la revista Lancet, pero también por muchas no científicas, que ya estaba muy próxima a una vacuna. Que la Universidad de Oxford y AstraZeneca la habían anunciado ya en el Reino Unido y por supuesto, la noticia invadió de inmediato noticieros, redes sociales, cadenas de WhatsApp al mundo entero. También sabemos que además de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, entre otras partes de la industria farmacéutica, también trabajan en el mismo sentido para la pronta generación de la vacuna. Y esto es muy afortunado, más cuando países como Inglaterra, Rusia, China, Estados Unidos son protagonistas en el tema. Tan solo en una reciente publicación científica de la revista JAMA, que como ustedes saben es el órgano de difusión de la American Medical Association, se mencionaba que se encuentran en desarrollo más de 130 vacunas en diferentes fases de investigación preclínica, que 17 de ellas inclusive ya son candidatas a desarrollos clínicos en los Estados Unidos, en Europa y en China, y que hay 5 particularmente ya que se están siguiendo en los Estados Unidos. Ustedes sabrán que apenas en mayo se hizo toda una estrategia que es la Operation Warp Speed, que es una asociación pública-privada para facilitar y acelerar no solamente las vacunas, sino cualquier tratamiento que sea relacionado con el COVID. Esto, además, en otras latitudes del mundo, en el mundo asiático, por ejemplo, el gobierno chino, ya el 25 de junio pasado, aprobó la primera vacuna para uso en la población militar. Y nuestro país está muy atento, y ya lo dijo el canciller, para realizar todos los esfuerzos para la compra lo más rápido que se pueda, porque se sabe de la importancia de contar con ella. ¿Y por qué es importante una vacuna? Porque una vacuna cambia radicalmente el impacto de la enfermedad, no solamente en la salud, sino también en la economía. Recordemos tan solo la enorme diferencia en influenza H1N1. Al contar con el oseltamivir primero, y luego al contar con la vacuna de la influenza estacional de manera oportuna. Y hoy, sin dejar la influenza de ser una enfermedad que merezca mucho cuidado y mucho respeto, se volvió una enfermedad que está bajo control en México y en el mundo. Y eso exactamente es lo que se busca con el coronavirus. Ahora, si la influenza es un gran ejemplo, veamos ahora lo que pasó con la viruela. La viruela se ha ganado todo un lugar en la historia de la medicina. ¿Y por qué? Porque era una enfermedad que mató a 500 millones de personas en sus últimos 100 años de existencia. Y de ellos 300 millones fueron en el siglo XX. Y porque la viruela además es la primera enfermedad prevenible por vacunación que ha sido eliminada del mundo. Y esto se logró apenas hace 40 años. Un poco de descripción al respecto de qué se hizo para lograrlo. Primero, tan importante es la vacuna en la viruela, que el nombre de la vacuna se debe a esta enfermedad y a su relación que tenía con las vacas. Fue el médico inglés, el doctor Edward Jenner, quien crea este método contra la viruela apenas en el año 1796 y la inventa al aprovechar los conocimientos que él tenía de la variolización, que era la inoculación de la viruela que se utilizaba en el pasado, y de que además sabía que quienes ordeñaban las vacas no le daba la viruela. Es importante decir que ya la vacuna se establece en el siglo XIX, en el siglo XX, se estandariza, se difunde y se observan sus beneficios. Esto es muy importante, porque aunque usted no lo crea, siempre hay grupos de resistencia a utilizar estas estrategias de prevención. Bueno, todavía lo vemos ahora con el sarampión. En el caso de la viruela, el impacto de la salud fue tan importante y el impacto en la economía que en 1959 la entonces URSS propone a la Organización Mundial de la Salud toda una estrategia para erradicar la viruela en el mundo. Y surge así la famosa resolución 11.54 y se transformó en el principal objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que fue afortunado porque en 1980, como vimos, se erradicó. Así que con esta misma lógica, a partir de contar contra la vacuna contra el COVID, que esperemos que sea muy breve, todavía faltan varios pasos. Primero, la producción masiva, su costo, la accesibilidad, la distribución tanto a los países como a la población y los criterios de la aplicación.
por lo que seguramente los primeros que se vacunarán será el personal de salud, luego la población altamente vulnerable, los adultos mayores y aquellos que han sido identificados con mayores riesgos como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, mujeres embarazadas, entre otros. Sin embargo, y yo les pido, hay que ser verdaderamente realistas. Para que esto suceda, todavía faltan en el mejor de los casos algunos meses, si no es que un año. Así que mientras eso sucede, no quedan otras cosas más que aplicar lo que ya sabemos que funciona. Aislamiento social y sana distancia. Lavado de manos bien y frecuente y el uso de cubrebocas. Y si tienes la suerte de ser personal de salud, ya lo sabes. Cuídate mucho por lo que significas, por lo que vales y por lo que todavía vas a significar en la pandemia. Muchas gracias.